Europea se prepara para modificar la llamada posición común hacia el gobierno cubano. Todo indica que en febrero o marzo los cancilleres autorizarán al Consejo de Asuntos Exteriores a sentarse a negociar con las autoridades de la isla para que la nueva política entre en vigor el año próximo. Lo paradójico sería que ese cambio se lograra bajo un gobierno del Partido Popular, considerando que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero lo propuso sin éxito en el 2010. Fue precisamente otro líder del PP, José María Aznar, el que diseñó la llamada posición común hacia Cuba en 1996 y condicionó cualquier colaboración europea con La Habana al respecto de los derechos humanos. Hasta ahora eran los gobiernos de la República Checa y de Polonia los más reacios a cualquier cambio en la política hacia Cuba. Curiosamente, son unas cuantas medidas económicas decretadas por Raúl Castro las que parecen estar flexibilizando la posición común europea en momentos en que la oposición pacífica y los focos de disidencia de la sociedad civil continúan bajo el asedio y la represión de la seguridad del Estado. Aquí le damos la bienvenida a nuestros invitados, analistas de lo que son estos temas cubanos, el señor Andrés Alburquerque, un placer tenerlo aquí, muy buenas noches. El abogado Sergio Coma, señor, muy amable por acompañarnos. Buenas noches, Pedro. Arranco con lo de la Unión Europea. ¿Qué le parece? ¿Le sorprende, le duele, le molesta, le parece apropiado? Me molesta, pero entra en la lógica del funcionamiento de la política de los gobiernos. Al final Cuba ha desmantelado dos o tres de las cosas que más obstaculizaban. Es decir, una vez que hay, entre comillas, libertad de movimiento, una vez que hay propiedad o empresa privada, aunque sabemos que lo que hay es cuentapropismo, la Unión Europea, que de lo que le pasa al pueblo cubano no le interesa nada, sino del dinero de sus empresas, tiene la excusa necesaria para poder levantar un poco las sanciones que tenía. Además, recordemos que en Cuba el homosexualismo ya no se persigue, que en Cuba las personas se supone que libremente puedan viajar. Entonces, en realidad, puesto sobre el papel, le es muy fácil a los diplomáticos europeos levantar el banderín y que sus empresas vuelvan al mercado esclavo que es la República de Cuba. Lo que sería un disparate, me parece, es si dan este tipo de ventaja a Cuba y Cuba sigue golpeando damas de blanco, arrestando gente, incluyendo a sus hijos pequeños, como hemos visto recientemente. A la Unión Europea, a la administración de Estados Unidos y a la opinión pública internacional, eso no le importa. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué cree eso? Porque en realidad, por más que haya pasado tiempo y por más que la vida haya probado las atrocidades que el régimen ha cometido, no se ha logrado eliminar totalmente la imagen de Fidel David contra el grande Goliat. Todavía el antiamericanismo en América Latina, el antiamericanismo en otros sitios y el pragmatismo de un país virgen donde las empresas pueden llegar y, como decimos en cubanos, tomar mango vaguitos, con leyes sindicales prácticamente cero, trabajo esclavo, costo laboral cero. Es muy tentador para las personas que no tienen principio y el capital, como sabemos, no tiene principio. ¿De acuerdo o en desacuerdo? Sí, básicamente él tocó una parte muy interesante, que es la gran oferta que hace Cuba de promesas de inversión fáciles, con grandes retornos, una mano de obra calificada, que está domesticada y sujeta a lo que diga el gobierno, es muy importante en estas cosas. Y Cuba ha trabajado por grupo, ha trabajado una sección de inteligencia en la Unión Europea para ablandar allí, hacer promesas, ha trabajado con Canadá de una manera bilateral y ha terminado de dar un puntillazo ahora con los ingleses, que de una manera colegiada han llegado con el representante de negocios de la Unión Europea de Inglaterra y han hecho un trabajo que precisamente ayer se estaba desarrollando y que culminaba con una presentación que llaman magistral de las zonas de inversión en el Mariel. Es decir, que ellos están vendiendo la cartera del Mariel, Pedro, pero también están haciendo cosas muy prácticas. Por ejemplo, después dejaron a los ministros trabajando bilateralmente con los ingleses y muchos de estos ingleses que están participando han sido exmiembros del Parlamento que están haciendo inversiones de sus capitales privados en Cuba. Es decir, el caso que lo vamos a ver después, si tú quieres, del café, vas a ver que es un estudio que se ha hecho en 10 años. O sea, que no es una cosa festinada. Vamos a hablar de eso en un minuto, pero una de las cosas que me llama mucho la atención es que se dan ciertas circunstancias. Por ejemplo, en Europa se habla de que España es uno de los que está empujando para que esto se desarrolle y uno dice, obviamente la parte del comercio es muy importante. Me causa gracia la ironía de que son gobiernos de derecha en España los que en general se acercan más, la época de Manuel Fraga, ahora esta época, y en la época de un gobierno socialista, por ejemplo, en el anterior, hubo más, vamos a decir, intención por lo menos de hacerle cumplir buena letra a Cuba. Hay un film, una película americana de Wahlberg que se llama Sniper, el francotirador. Sí.
y hay un bocadillo casi al final que dice el senador cuando están en las montañas nevadas. Dice, no hay izquierda ni hay derecha, no hay republicano ni demócrata, no hay razón o no razón, no hay buenos y malos, hay los que tienen y los que no tienen. Desgraciadamente esa es la verdad. De los que tienen, por ejemplo, en Inglaterra hay muchos ávidos por invertir y en este capítulo usted tiene varias novedades. Sí, aquí en este programa hablamos una vez como primicia del trabajo del Carbonera Club, que es una gran inversión inglesa organizada, que tiene un grupo de inversionistas, incluso un lord inglés, que es Sir Conrad, una de las grandes compañías de diseño y arquitectura. Los campos de golf, ¿verdad? Los campos de golf son de ellos. Esto es un 6 estrellas que tienen Carbonera, pero mucho más atrás, Pedro, ya en el 2011 habían visitado este señor Wilson, que preside la mesa de negociaciones bilateral Cuba-Inglaterra, hicieron una inversión en Ciudad de Ávila con unas fábricas que tienen de energía, que van a utilizar quema de marabú y bagazo alrededor de un central en Ciudad de Ávila. Y esas son cosas que parten de un proyecto de biotecnología y de agricultura y de temas de biodegradables, inversiones básicas en la agricultura. Y este señor, que fue el ex tesorero, el señor Hyman, ¿no? ¿Cómo se llama el apellido? No me acuerdo. Bueno, este señor... Estuve tomando cerveza. Sí. Ese es el informe del que vamos a hablar más adelante. Este señor estuvo en Cuba mucho tiempo, Pedro. Él ha hecho muchos intentos en Cuba. Él trató de comercializar ron, él trató de comercializar tabaco y finalmente se decidió por la industria de cafetalera. Al visitar Guantánamo y Santiago de Cuba se da cuenta que lo que no hay es inversión fresca, que no hay instrumentos de labranza y que no hay tecnología para despulpar el café. Y realmente el café cubano tiene más de 2 siglos y medio de importancia y de calidad, porque lo llevaron los haitianos con la Revolución Francesa a Cuba y realmente hay muchas colonias. Fíjate que en Cuba los cafetales, que hay más de 60 cafetales, fueron declarados Patrimonio de la UNESCO porque son realmente importantes y significaron una revolución en el siglo XVIII y el siglo XIX. Solamente ya en el año 1830 que Cuba decayó porque España no quiso que se comercializara. Pero los ingleses básicamente han hecho estudios culturales, porque esto que está haciendo este hombre, que es poner 4 millones de libras esterlinas en la fabricación de café gourmet, que tiene un nombre, creo que se llama Alma de Cuba, y se está comercializando, lo puedes ver en internet. Son 2 kilos a 49 libras el paquete, pero además de eso tiene restaurantes donde se vende comida cubana, vaca frita, ron cubano. Incluso él adelantó para demostrarle a los periodistas que hicieron el reportaje del Times, que tiene excelentes relaciones con Cuba, de que él compra azúcar a granel para los bares donde se venden sus mojitos, que es el restaurante La Cubana. Es decir, que es una persona que es un conocedor y vende un cartel antinorteamericano al decir que tengan cuidado con los cubanos, que son muy cautelosos con los capitales, porque no quieren que se repita lo que hicieron los americanos, que se apropiaron de sus tierras, y se refiere a la United Fruit básicamente. Es decir, que Cuba vende la zanahoria antinorteamericana, y eso es lo que está ocurriendo. A mí lo que me revienta el hígado es que hay tanto país democrático donde se respetan los derechos que necesita inversión extranjera y entonces ahí no van. Van a una dictadura, van a un lugar donde una persona que diga que está en desacuerdo con el gobierno termina presa o apaleada o acosada, como pasa, por ejemplo, con las damas de blanco. El problema es que en un país democrático, a la hora de coordinar con las fuerzas productivas, claro, uno tiene que hablar con diferentes factores. Claro. En un país dictatorial, una vez que usted le llevó al chivo al dueño de la finca, usted no tiene problema. Claro. Aunque puede pasar que el dueño de la finca, como le pasó a Guatón, Max Marambio, le vire los cañones. Este señor inglés le puede pasar igual que a Sir Walter Raleigh, claro, que se pone en candela. Así mismo. Vamos a asomarnos algunas imágenes de cosas, en algunos casos de denuncia, en otros costumbristas, algunas cosas que se han recopilado aquí entre nuestro equipo de producción en las últimas horas, y arrancamos por el lado de donde están con las manos en la masa, panaderos. Tócame pan, vecina, para tirarte la melodía. Después no diga que el panadero no pasó. ¡Panadero! Pan redondo, suave, quesito crema. ¡Panadero! Y el pan de plata suave, queso crema. ¡Monta que te queda! ¡Hasta abajo, mami! Sabía, vecina, que si me compra uno, me compra dos. Después no diga que panadero no pasó. ¡Panadero!
Solo les voy a decir algo, cuando vengan a Estados Unidos, no sé si podrán trabajar en una panadería, pero que pueden cantar en los programas de América TV, está confirmado. Dos personajes maravillosos. Al territorio de algo que en tantas ocasiones termina en angustia y que representa desafiar al mar, el mundo de los balseros. Cuando llegamos a la costa, ahí me estaba esperando la Policía Nacional Revolucionaria y mi esposa, ese policía de mi esposa es la chapilla de 1735, policía. Entonces me agrede, una mano me da por atrás por la cabeza, yo me enfado, les empiezo a decir guardia rural, esbirro, y viene otro policía más y me agrede, me da por las costillas, me dio con la mano, con el puño. Entonces yo me tiro al piso y empiezo, por la calor de la situación, empiezo a ofender la situación. Lo llevaron para la institución, un centro de tortura de Ciudad Ávila, que le dicen todo el mundo canta. En Ciudad Ávila es un lugar conocido por todo el mundo canta. Ahí vinimos a recibir alimentos y comida. Al otro día, ya habían pasado más de 24 horas que venimos a recibir el desayuno. Me metieron en una celda con presos de otros delitos que para nada se asemejan al mío. Había uno con mucho sacrificio, otro que tenía tráfico de drogas y otro robo con violencia. O sea, me asemejaron a otro tipo de delincuentes. Así es como se tratan los balseros aquí en Cuba, como delincuentes de alta calaña. El horror, ahora les vamos a mostrar otra cosa de una cárcel cubana, pero en este caso de cómo siguen con este proceso de que alguien, por más que digan el cuento de los permisos, si alguien trata de irse porque no obtuvo una visa para un país fuera de Cuba, termina en un lío de estos, termina siendo agredido. Y por cierto, en este mismo capítulo, más sobre las cárceles cubanas, la denuncia por parte del mismo protagonista. A un hermano de Maracas, unos años atrás, lo mataron ahí en esa celda. Él lo llevan, no recuerdo bien, me parece que fue en carrera de caballo, lo llevan por ahí. No estaba sobre, estaba ebrio. Entonces lo llevan ahí y bueno, una persona ebria grita y dice cosas. Y los controladores empezaron, te callas la boca. Y él no se cayó, pues estaba ebrio, la persona ebria tiene una conducta normal. Y entró y le dio un candajazo por la cabeza. Un candado, con el candado de la celda, le dio por la cabeza y lo mató. Y lo mató. Al mismo tiempo, la Unión Europea habla de ampliar sus relaciones con Cuba y de desarrollar lazos que hasta el momento habían estado cortados. Por eso digo que me da como un ataque al hígado. Sí, desde luego, tú puedes ver, Pedro, que es muy irónico que el presidente de la Unión Europea esté pidiendo que Cuba respete los derechos humanos y hay sobrados materiales gráficos como estos que demuestran que no hay ningunos derechos humanos, que sigue la represión física contra las personas y que no hay la gran libre circulación a que ellos se refieren. Yo pienso que al final el régimen cederá un poquito, sofisticará un poco más la represión, tratará de que no trasciendan las noticias, seguirá la represión y la comunidad europea abrirá las sanciones y todo regresará a la normalidad, entre comillas. Qué horrible. Gracias por acompañarme. Pero no se me vayan, quédense para que puedan ser testigos de algo fenomenal. Televisor prendido en Cuba. Televisión cubana, por supuesto, noticiero central, un reportaje al aire, un camarógrafo que comete un error, porque, no, en realidad fue el director del noticiero, porque puso en el aire esa cámara y el cepillo que estaba presentando el noticiero y estaba mirando el reportaje estaba muy acalorado. Toneladas por hora, llegamos a alcanzar casi 15 toneladas por hora, que es la capacidad instalada que tiene el molino, que no alcanza en estos momentos. La calidad del producto final mejoró grandemente.
Montiel. Una imagen, exactamente, una imagen de una ternura extraordinaria. Pensaba tal vez que estaba en un noticiero de la televisión española en una época de Al hombre de... duro le gustan los abanicos de la Cecilia Montiel. Valdés. Cecilia Valdés. No me parece espectacular. Disfrutemos un poquito más de lo que es esto, porque de verdad no tiene precio y si alguien se distrajo, como es muy rápido, se lo pierde. Les reitero, es el noticiero central de la televisión cubana, están en vivo, está saliendo un reportaje al aire y el director toca un botoncito y aparece en cámara un señor muy acalorado tratando de sacarse el calor con un instrumento muy afeminado. Toneladas por hora, llegamos a alcanzar casi 15 toneladas por hora, que es la capacidad instalada que tiene el molino, que no alcanza en estos momentos. La calidad del producto final mejoró grandemente. Es que el cepillo se le da calor en el labio Excelente. superior. Señores, valía la pena quedarse unos segundos más. señor. ¿Verdad? Cómo no. Muy Muchas amable. gracias. Buenas noches. Buen fin de Muy amable. semana. Muy buen fin de semana para ustedes.